Las montañas del norte de Montana tenían una forma de engullir a la gente por completo, y Harrison Blackwood se lo había permitido. Habían pasado 25 años desde la última vez que habló con otra persona durante más de una transacción. En la tienda de suministros, a 65 kilómetros por el sinuoso camino de tierra. 25 años desde que construyó su fortaleza de soledad en la cresta donde los cedros crecían tan frondosos que ocultaban casi todo el cielo. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve. Asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. En la cabaña se alzaba como una cicatriz en la ladera de la montaña, con su madera gris y desgastada que hacía juego con las nubes de tormenta que parecía cernirse perpetuamente sobre Cedar Ridge. Harrison la había construido con sus propias manos. Tabla a tabla clavó. Cada golpe de martillo era un eco de su determinación de desaparecer del mundo que lo había traicionado. 3 habitaciones, una chimenea de piedra y ventanas que daban a un mar infinito de naturaleza salvaje donde nadie podría encontrarlo, a menos que lo buscaran específicamente. No, y nadie vino a buscarnos nunca. Harrison se despertaba cada mañana, exactamente a las 5:30, no porque pusiera el despertador, sino porque su cuerpo había aprendido el ritmo del aislamiento. La rutina era sagrada, inquebrantable. Primero el café solo y amargo, preparado en la misma cafetera abollada que usaba desde 1998, luego los animales en un puñado de gallinas que criaba para los huevos, 2 cabras que le daban leche y un viejo border collie llamado Ghost que había subido la montaña medio muerto hacía 7 años, y nunca se había ido. Un Ghost era lo más parecido a un amigo que Harrison tenía, aunque incluso el perro parecía entender las reglas de su existencia. Nada de ruidos innecesarios, nada de exigencias, de attention, solo compañía en los espacios de silencio. La propiedad se extendía por 47 acres de terreno accidentado, que Harrison había adquirido con dinero de su vida anterior, cuando era una persona completamente distinta, cuando creía en cosas como la justicia, las segundas oportunidades y la bondad fundamental de las personas. El terreno era prácticamente inútil según los estándares convencionales, demasiado empinado para la agricultura, demasiado remoto para el desarrollo urbanístico, demasiado inhóspito para cualquiera que no estuviera huyendo de algo imperfecto. En otras palabras, para un hombre que quería ser olvidado, Ann Harrison había aprendido a vivir de la tierra con una eficiencia que rozaba la obsesión. Cultivaba verduras en bancales elevados que había excavado en la ladera. Conservaba la carne que cazaba en el enorme congelador alimentado por paneles solares que él mismo había instalado. Y almacenaba provisiones como quien se prepara para el fin del mundo. Porque, en muchos sentidos, su mundo ya había terminado. El vecino más cercano estaba a 25 kilómetros. Un viejo ranchero llamado Murphy que se ocupaba de sus propios asuntos y esperaba que los demás hicieran lo mismo. La tienda de suministros a la que Harrison hacía sus visitas mensuales estaba a cargo de una mujer taciturna llamada Betty, que hacía tiempo que había dejado de intentar conversar. El acuerdo tácito era simple: Ann compraba lo que necesitaba, pagaba en efectivo y se marchaba sin causar problemas. Era una vida construida sobre la arquitectura de la ausencia, sin teléfono, sin internet, sin televisión, sin radio, a menos que el tiempo se pusiera peligroso y necesitara saberlo. Las noticias del mundo exterior le llegaban fragmentadas, si acaso, y así lo prefería. El mundo que había dejado atrás podía arder o florecer sin que él lo supiera ni le importara. Ann Harrison tenía 48 años, aunque la montaña lo había envejecido de una forma que los números no podían describir. Su cabello se había vuelto completamente canoso a los 35, y ahora le caía más allá de los hombros, generalmente atado con cualquier cuerda que tuviera a mano. Su barba, espesa y descuidada, ocultaba casi todo su rostro salvo unos ojos que habían aprendido a verlo todo y a no confiar en nada. Sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo manual, construyendo, arreglando y manteniendo su pequeño imperio de soledad. Había adelgazado con los años, no por falta de comida, sino por el racionamiento riguroso que implicaba vivir exclusivamente de lo que podía producir o pescar. Su ropa era práctica: camisaos y franela gruesaos, vaqueros desgastados, botas con suelas remendadas incontables. Todo estaba elegido por su durabilidad, no por su apariencia, porque no había nadie a quien impresionar ni ningún sitio al que ir que requiriera algo más. Las estaciones pasaban por Cedar Ridge como viejos amigos que sabían que no debían abusar de su hospitalidad. La primavera trajo el deshielo y el regreso de la fauna, que hacía que la casa valiera la pena. El verano significaba largos días cuidando su jardín y reparando lo que el invierno había dañado. El otoño era para cosechar, cazar y prepararse para los meses en que la montaña intentaría matar a cualquier persona lo suficientemente insensata como para desafiarla. Y el invierno era para resistir, para refugiarse con suficientes provisiones, hasta que el mundo se descongelara de nuevo.
Cada estación tenía su propio ritmo, sus propias exigencias, sus propios placeres sutiles para un hombre que había aprendido a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas. El primer tomate del verano, el último día cálido del otoño, el aspecto de la nieve sobre las ramas de cedro al amanecer, el silencio después de una tormenta, cuando toda la montaña parecía contener la respiración. A Harrison se había convencido de que esto era suficiente, que una vida reducida a lo esencial, comida, techo, seguridad, era todo lo que cualquier persona razonable podía desear. Había construido una filosofía en torno a su aislamiento, diciéndose a sí mismo que la conexión humana estaba sobrevalorada, que la sociedad era corrupta sin remedio, que la montaña era la única maestra que necesitaba a Anne, pero a veces, en las tranquilas horas antes del amanecer, o en las largas tardes cuando el trabajo estaba hecho y no había nada que hacer, excepto sentarse y observar las sombras moverse a través del valle, algo más se colaba, una inquietud que no tenía nada que ver con el aburrimiento y todo que ver con la parte de su alma que ninguna cantidad de soledad podía matar. Se sorprendía a sí mismo escuchando sonidos que no existían en voces en el viento. En las rocas, el lejano rugido de un motor que quizá trajera a alguien por su camino privado, y cuando el silencio se imponía, como siempre, sentía algo que podría haber sido decepción si hubiera estado dispuesto a nombrarlo. Lo cierto era que Harrison Blackwood no siempre había sido un ermitaño. En su día, fue el detective Harrison Blackwood del Departamento de Policía de Denver, con la placa número 247. Un hombre que creía en la sagrada ley y en que los buenos policías podían marcar la diferencia en el mundo. Estuvo casado con una mujer llamada Catherine, maestra de tercer grado, y creía plenamente en él. Tenían una casa en un buen barrio, hablaban de tener hijos, planeaban vacaciones que nunca se tomaban, porque siempre había un nuevo caso, una nueva injusticia que requería su atención. Esa vida parecía algo que le había sucedido a otra persona, una historia que había oído una vez pero cuyo final desconocía. El hombre que había llevado esa placa, dormido junto a esa mujer, y creído en la posibilidad de mejorar el mundo, le resultaba tan desconocido ahora como si lo hubiera leído. En un libro la montaña tenía una forma de arrebatarle todo lo superfluo, y Harrison había descubierto que casi todo lo que creía esencial, en realidad, no lo era. La necesidad de un propósito, de reconocimiento, de amor. Estos eran lujos de los que un hombre podía prescindir si era lo suficientemente disciplinado, si estaba dispuesto a aceptar que la satisfacción provenía de desear menos en lugar de lograr más. No, eso se decía a sí mismo los días en que la filosofía se mantenía, los días en que no trabajaba más duro, cortaba más leña, cazaba más tiempo, cualquier cosa para agotarse en el tipo de sueño que no dejaba espacio para soñar con la vida que había abandonado. Un fantasma parecía percibir estos ánimos más sombríos, manteniéndose más cerca los días en que el silencio de Harrison parecía más desesperación que decisión. El perro tenía sus propias cicatrices, sus propias razones para confiar más en la montaña que en el mundo de abajo, y juntos habían creado una alianza basada en la comprensión mutua de lo que significaba sobrevivir, cuando sobrevivir era lo único que te quedaba. La estación meteorológica, que monitoreaba con devoción religiosa, anunciaba una fuerte tormenta invernal, de esas que podían dejar 1,5 metros de nieve en 12 horas y cortar el acceso a la cresta durante semanas. Harrison llevaba días preparándose, revisando una y otra vez sus provisiones, asegurando cualquier cosa que pudiera volar, asegurándose de que el generador estuviera listo, por si los paneles solares se hundían. Le dio la bienvenida a las tormentas. Eran honestas como nadie lo era, exigiendo solo respeto y preparación, ofreciéndole solo la oportunidad de demostrar que era lo suficientemente fuerte para soportar cualquier adversidad, en la certeza matemática de los patrones climáticos y la brutal honestidad de la supervivencia. Harrison había encontrado algo parecido a la paz. Se suponía que la tormenta llegaría después de la medianoche, y mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse en el peculiar verde grisáceo que precedía a las fuertes nevadas, Harrison hizo sus últimos preparativos en leña extra junto el a faroles llenos y listos, la radio sintonizada en la frecuencia de emergencia, alimentado por fantasmas, y seguro en el recibidor, donde podría aguantar lo peor. Todo estaba listo. Todo estaba como debía estar. Todo estaba bajo control, como había estado durante 25 años de tormentas como esta. Harrison se acomodó en su silla junto a la ventana con una taza de café y un libro que había leído 6 veces, esperando a que empezara a nevar, esperando a que la montaña lo pusiera a prueba una vez más. No tenía forma de saber que esta tormenta traería algo para lo que no estaba preparado, algo que destrozaría los muros cuidadosamente construidos de su soledad y lo obligaría a recordar que algunas partes del corazón humano no podían ser enterradas, sin importar cuánto lo intentara o cuánto esperaran la nieve
empezó a caer justo cuando la última luz desaparecía del cielo. Gruesos copos reflejaban el resplandor amarillo de sus ventanas y desaparecían en la oscuridad. Harrison la vio comenzar y sintió la satisfacción familiar de un hombre listo para lo que viniera después. No tenía idea de que en unas pocas horas nada volvería a ser igual. Halló otra vez en la tormenta azotó Cedar Ridge con la furia de algo personal. A las 2 de la mañana, Harrison apenas podía ver 1 metro más allá de sus ventanas a través del muro de nieve, que parecía moverse lateralmente más que hacia abajo. El viento aullaba entre los cedros como un ser vivo dolorido, e incluso dentro de su cabaña, bien construida, podía sentir como toda la estructura se estremecía con cada ráfaga fantasma. Había estado inquieto toda la noche paseándose entre las ventanas y gimiendo de una forma que nada tenía que ver con el clima. Los instintos del perro se habían agudizado tras años de vida en la montaña, y Harrison había aprendido a confiar plenamente en ellos. Algo se avecinaba que no tenía nada que ver con la nieve ni el viento. Harrison se sentó en su sillón de cuero, el único lujo que se permitió al construir la cabaña, escuchando la furia de la tormenta y de vez en cuando consultando la radio meteorológica para obtener información actualizada. Los informes eran desalentadores: visibilidad cero, carreteras intransitables, servicios de emergencia suspendidos hasta nuevo aviso, condiciones perfectas para un hombre que quería que lo dejaran solo, salvo por la persistente sensación de que estar solo era lo último que iba a estar en el sonido. Llegó justo después de las 3:30, apenas audible por encima de la tormenta, pero lo suficientemente nítido como para que Ghost se quedara rígido. El leve rugido de un motor avanzando con dificultad a través de la nieve, que ya le llegaba a las rodillas y se hacía cada vez más profunda. Harrison se levantó lentamente, con el cuerpo protestando tras horas en la silla. Wise se acercó a Levant. No veía nada, pero el sonido se acercaba, subiendo trabajosamente la empinada cuesta de su camino privado. Como un animal herido que se niega a morir, entonces el motor se apagó en el repentino silencio que siguió, roto solo por el viento. Harrison sintió algo que no había experimentado en años en la electrizante anticipación del contacto humano. Su corazón se aceleró y notó que le temblaban ligeramente las manos al alcanzar el rifle que guardaba junto a la puerta. 25 años de aislamiento no habían embotado sus instintos de supervivencia. Al contrario, los habían agudizado al máximo. El golpe llegó 20 minutos después, tan suave que casi lo pasó por alto debido a la tormenta. 3 golpes suaves, luego nada, luego 3 más, como si quienquiera que estuviera ahí fuera no estuviera seguro de estar en el lugar correcto, ni del derecho a pedir ayuda. Harrison se acercó a la puerta con el rifle en las manos, sin seguro, pero apuntando al suelo. «¿Quién anda ahí?», gritó con la voz oxidada por la falta de uso. La voz que respondió era femenina, joven y desesperada. «Por favor, disculpe, la molestia, mi coche se averió y tengo niños conmigo. Necesitamos ayuda». A la mano de Harrison se congeló en el cerrojo. En niños en esta tormenta, a esta hora. Todo su instinto le decía que esto estaba mal, que la gente normal no viajaba por caminos de montaña en medio de una ventisca con niños, que lo que los había traído allí era muy malo o muy peligroso. «¿Cuántos de ustedes?», respondió 6 en yo y 5 niñas. «Por favor, señor, tienen mucho frío». «Sí, personas». La cabaña de Harrison apenas podía albergar a tantos cuerpos, y tenía provisiones para una sola persona durante un asedio invernal, no para 6, pero los niños lo cambiaban todo, incluso para un hombre que llevaba un cuarto de siglo, convencido de que nada podía cambiar. Nada. Él abrió la puerta. La mujer que entró, tambaleándose, era más joven de lo que esperaba, quizá de 30 años, con el pelo oscuro pegado a la cabeza por la nieve derretida y unos ojos que reflejaban un miedo tan profundo que parecía penetrarla por completo. Estaba obviamente embarazada. Su estado era visible incluso a través del grueso abrigo de invierno, que colgaba abierto como si se hubiera vestido con prisa. Detrás de ella, apiñadas como animales asustados, había 5 chicas de entre 4 y 14 años. En todos estaban empapados, temblando violentamente y miraban a Harrison con la cautela que da la experiencia con hombres en quienes no se puede confiar. La más pequeña lloraba en silencio, con las lágrimas helándose en las mejillas, mientras que la mayor mantenía a los demás detrás de ella en una formación protectora que le rompió el corazón a Harrison sin que él se diera cuenta. «Gracias», dijo la mujer, con voz apenas controlada. «Muchísimas gracias, soy Sarah Michelle. Estas son mis chicas». Harrison cerró la puerta para protegerse de la tormenta y observó a sus inesperados invitados. Sarah Michelle parecía una mujer que llevaba mucho tiempo huyendo de algo, un agotamiento que trascendía el cansancio físico. Las chicas eran obviamente hermanas, con variaciones del mismo rostro en forma de corazón y grandes ojos marrones, pero se movían con la coordinación de niños que han aprendido a no cometer errores. Al preparar y narrar esta historia, nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal,
significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Harrison, sin bajar el rifle del todo. Intentábamos llegar a la frontera con Canadá, dijo Sarah, acercándose a la más pequeña. El GPS decía que este camino era un atajo, pero entonces la nieve se agravó tanto que el coche se apagó. Caminamos más de una hora antes de ver Toulouse en la frontera canadiense. Eso explicaba la desesperación, el viaje con un clima insoportable, la mirada en los ojos de Sarah que decía que prefería morir en una tormenta de nieve antes que regresar a su lugar de origen. Harrison había visto esa mirada antes, cuando llevaba una placa y creía que podía salvar a la gente. «Quítense esa ropa mojada», dijo bruscamente, dejando el rifle a un lado. Hay mantas en el arcón junto a la chimenea. Voy a encender el fuego mientras las niñas se quitaban capas de ropa empapada con la eficiencia de niños acostumbrados a emergencias. Harrison trabajaba en el fuego, con la mente acelerada. 6 personas por tiempo indefinido. La comida escasearía en una semana. El agua no sería un problema con la nieve, pero la calefacción sería crucial. Encontrar alojamiento sería complicado, pero eso era logística. Y Harrison siempre había sido bueno en logística. El verdadero problema era que no había sido responsable de ningún ser humano en 25 años, y de repente tenía a 6 de ellos dependiendo de él para sobrevivir. «¿De dónde eres?», le preguntó a Sarah mientras ayudaba a la niña más pequeña a ponerse una manta. «Denver», dijo, y Harrison sintió un escalofrío en el estómago que no tenía nada que ver con la tormenta. «Nos fuimos hace 3 días a Denver, su antiguo territorio de caza. La ciudad donde había aprendido que la justicia era un lujo que los pobres no podían permitirse, y que policías como él eran obstáculos que debían eliminarse». Observó el rostro de Sarah con más atención, notando el moretón difuminado en la mandíbula que el maquillaje no lograba disimular, su postura como si esperara un golpe. «¿Qué hay en Canadá?», preguntó en voz baja. «Un nuevo comienzo», dijo Sarah, mirándolo a los ojos por primera vez. «Mi hermana vive en Vancouver. Lleva meses intentando que vayamos, pero…». Su voz se fue apagando mirando a las chicas que ahora estaban acurrucadas junto al fuego como refugiadas de una zona de guerra en Harrison. Se dio cuenta de que probablemente así era la chica Mayoere, la que había estado protegiendo a las demás. Dio un paso adelante. Tenía los ojos de Sarah, pero una dureza en el rostro que ninguna chica de 14 años debería tener. «¿Nos vas a entregar?», preguntó sin rodeos. Harrison la miró un buen rato, viéndose a sí mismo a esa edad, aprendiendo, ya que no se podía confiar en que los adultos hicieran lo correcto. «¿Entregarte a quién?». «La policía, los servicios sociales. Cualquiera a que nos busque». «Nadie te busca aquí arriba», dijo Harrison. «Y aunque lo hicieran, no podrían sobrevivir a esta tormenta». La chica se dio cuenta de que aún no sabía el nombre de ninguno. Se relajó un poco. «¿Cuánto suelen durar tormentas como esta?». «Podrían ser 3 días. Podría ser una semana. Depende de cómo evolucionen los patrones de viento». Sarah palideció. «Una semana, pero no podemos, no tenemos suficiente». «No tiene suficiente de nada», dijo Harrison con naturalidad. «Comida, ropa seca, provisiones. Pero yo sí». La simple declaración flotaba en el aire, como una promesa o una amenaza, según cómo se mirara. Harrison no estaba seguro de qué quería decir. Había pasado tanto tiempo evitando precisamente esta situación, la gente necesitando cosas de él, dependiendo de él, obligándolo a ser responsable de su bienestar, que casi había olvidado lo que se sentía al ser necesitado. «Poch, ¿nos ayudarías?», preguntó Sarah, con un tono de sospecha en la voz. «No nos conoces. Podríamos ser cualquiera». Harrison miró a las 5 niñas, que ahora se calentaban junto al fuego, comiendo las galletas que les había dado con la apreciación cuidadosa de niños que no han comido en mucho tiempo. «Eres alguien que huye de algo tan malo como para arriesgarse a morir en una ventisca. Eso es todo lo que necesito saber». No era del todo cierto, pero lo era bastante. El detective que llevaba dentro, enterrado pero no muerto, ya había catalogado las señales en cómo Sarah se estremecía cuando él se movía demasiado rápido. Los moretones que creía haber ocultado, como las chicas se posicionaban instintivamente para escapar rápidamente. Alguien las había lastimado, probablemente gravemente, probablemente repetidamente, y escaparon. En pleno invierno, con una tormenta inmanente, eligieron las montañas en lugar de lo que habían dejado atrás. Eso le dijo a Harrison todo lo que necesitaba saber sobre aquello de lo que huían. «No podemos pagarte», dijo Sarah en voz baja. «Quizás tenga $200, pero nada más. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres?». Harrison consideró la pregunta. ¿Qué quería? Durante 25 años solo había deseado que lo dejaran en paz. Ahora, al ver a esta familia destrozada que literalmente había caído de la tormenta en su puerta, se encontró deseando algo que creía muerto en su interior. «Quiero que sobrevivan», dijo finalmente, «en todos ustedes. De quien sea,
que estén huyendo, quien sea que los esté buscando. Quiero que superen esta tormenta y lleguen a donde sea que vayan a los ojos de cera. Se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Por qué? Porque alguien lo necesita. Era lo más cierto que Harrison había dicho en años. Alguien necesitaba ayudarlos. Y el destino, la casualidad o algo más siniestro, los había llevado al único lugar de Montana donde ese alguien era capaz de hacerlo. Él tenía los suministros, el aislamiento y, lo más importante, la obstinada negativa a dejar que personas inocentes murieran bajo su custodia, incluso si hubiera pasado el último cuarto de siglo tratando de convencerse a sí mismo de que ya no le importaban las personas inocentes. A la tormenta rugía afuera, encerrándolos a todos en el pequeño mundo de paredes de cedro y la luz del fuego de Harrison. A medida que las chicas se iban animando y perdían algo de su cautela, él se encontró haciendo algo que no había hecho en años sin planear. Algo más que su propia supervivencia. En 6 personas significaban 6 veces más comida, 6 veces más ropa para lavar, 6 veces más complicaciones. Pero al ver cómo la niña más pequeña finalmente dejaba de temblar y la mayor finalmente bajaba la guardia lo suficiente como para comer bien, Harrison se dio cuenta de que, por primera vez en 25 años, las complicaciones no parecían una carga, se sentían como un propósito en afuera. El viento aullaba entre los cedros, pero dentro, la cabaña se calentaba con algo más que el calor del fuego. Se calentaba con la presencia de gente que necesitaba refugio, y Harrison Blackwood estaba descubriendo que sentirse necesitado era una droga a la que había olvidado que era adicto. La tormenta le había traído lo único que creía no querer. Jamás a la responsabilidad de otras vidas además de la suya, ni a pesar de todo lo que se había dicho así mismo sobre preferir la soledad, se encontró esperando que la tormenta durara lo suficiente para recordar cómo ser el tipo de hombre que merecía. Eso. Responsabilidad. El primer día completo trajo consigo revelaciones para las que Harrison no estaba preparado. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, atrapándolos a todos en el reducido espacio de su cabaña, las fachadas de cuidado que suelen tener los desconocidos comenzaron a resquebrajarse. Las chicas, que ya no se centraban solo en sobrevivir, empezaron a mostrar sus personalidades individuales, y lo que Harrison vio le oprimió el pecho con una ira familiar que creía haber ocultado a Emma. Era la mayor, con 14 años, con una mirada que había visto demasiado y un instinto protector hacia sus hermanas menores, que denotaba los años que había pasado siendo su principal guardiana. Observaba cada movimiento de Harrison con la mirada calculadora de quien había aprendido a leer el peligro en los rostros de los adultos. Lista para reunir a sus hermanas y correr a la primera señal de amenaza, Lucy tenía 12 años. Era callada y estudiosa, aferrándose a una novela de bolsillo dañada por el agua como si fuera un salvavidas. Se estremecía cada vez que alguien alzaba la voz, incluso entre risas, y Harrison notó cómo se colocaba desde donde podía ver todas las salidas. La hija del medio intentando ser invisible. Las gemelas, Sophia y Grace, tenían 8 años y eran idénticas, salvo por una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de Grace. Hablaban en susurros y parecían comunicarse sin palabras, moviéndose en perfecta sincronía, como si hubieran aprendido que estar juntas significaba estar a salvo. Y luego estaba Lily T4 Jacobs, quien debería haber rebosado de la energía incontenible de la infancia, pero en cambio se movía con la cautela de quien le habían enseñado que los ruidos fuertes y los movimientos repentinos tienen consecuencias. No había pronunciado una sola palabra desde su llegada, aunque Harrison la había pillado tarareando suavemente cuando creía que nadie la escuchaba. Ansarra intentaba mantener la normalidad, organizando sus pocas pertenencias, ayudando con las comidas y manteniendo a las niñas ocupadas. Pero Harrison había pasado suficientes años interpretando a la gente como para ver las señales que no podía ocultar. La forma en que acunaba su vientre de embarazada con protección, la forma inconsciente en que revisaba las cerraduras de las puertas cada pocas horas, la mirada de asombro que cruzaba su rostro cada vez que él se acercaba demasiado rápido a media mañana. Y cuando la tormenta no daba señales de amainar, el único baño de la cabaña se había convertido en un punto logístico que obligaba a conversaciones incómodas. Las niñas pueden compartir, dijo Sarah, intentando organizar los horarios de baño. Pero necesito comprobar. Dudó un momento mirando. Oye, Emma, quien asintió casi imperceptiblemente. ¿Revisar qué?, preguntó Harrison, aunque una parte de él ya lo sabía. Para los moretones, dijo Emma sin rodeos hablando por su madre. Necesitamos documentarlos antes de que desaparezcan por completo. A la simple declaración golpeó a Harrison como un puñetazo. Había trabajado en suficientes casos de violencia doméstica como para conocer el protocolo, la cuidadosa catalogación de las pruebas que podrían necesitarse más adelante. Pero conocerlo intelectualmente y verlo en su propia casa,
Eran cosas completamente distintas. Tengo una cámara, dijo en voz baja en digital, y sé cómo tomar fotos que se verían bien en un juicio. Si llega el caso, los ojos de Sarah se abrieron. Tipo Empire, eres fotógrafa, era policía, hace mucho tiempo. La confesión quedó suspendida en el aire como el humo de una chimenea. Harrison no había pronunciado esas palabras en voz alta en años. No había reivindicado esa identidad desde el día en que entregó su placa y abandonó todo en lo que creía creer policía de Denver. Preguntó Emma, con una cautela que se agudizaba hasta convertirse en algo cercano a la hostilidad. Sí, entonces conoces al detective Marcus Webb. No era una pregunta, y la forma en que pronunció el nombre le heló la sangre a Harrison. Marcus Webb había sido su compañero durante 3 años, el tipo de policía que daba buena impresión en el papel y sabía cómo manejar el sistema. El tipo de policía que le hacía entender a Harrison por qué la gente perdía la fe en la justicia. Lo conocía, dijo Harrison con cautela. Trabajamos juntos un tiempo. Él fue quien nos dijo que no podían hacer nada, dijo Sarah, con la voz apenas un susurro. Cuando finalmente me animé a denunciar a David, Webb dijo que era una disputa doméstica y que no podían intervenir a menos que alguien resultara gravemente herido. ¿David?, preguntó Harrison, aunque ya estaba juntando las piezas. Mi ex marido, espero, si algún día se tramita el papeleo. Sarah volvió a llevarse la mano al vientre. El padre de esta bebé y de las 5 niñas. Harrison sintió la rabia familiar creciendo en su pecho, la misma furia que finalmente lo había alejado de la policía. Recordó la actitud de Webb ante las llamadas domésticas, cómo ponía los ojos en blanco y murmuraba sobre dramas familiares que no merecían la pena. Recordó los expedientes que se enterraban, las denuncias que nunca llegaban a la fiscalía, el sistema que protegía a hombres como David Micho mientras dejaba a mujeres como Sarah a su suerte. Dime, dijo simplemente en Sarah. Miró a Emma, quien asintió de nuevo. Harrison se dio cuenta de que la niña se había convertido en la portavoz familiar del trauma, obligada a asumir un papel que ningún niño debería tener que asumir. Poco a poco empezó Sarah acomodándose en la silla frente a él mientras las chicas continuaban sus tranquilas actividades junto al fuego. David era encantador cuando nos conocimos. Un empresario exitoso, dueño de una constructora, siempre tenía dinero para cenas elegantes y regalos caros. Creí que me había tocado la lotería. Harrison ya había oído esta historia en docenas de versiones diferentes con docenas de detalles distintos. Pero el patrón siempre era el mismo: el príncipe azul, que se convertía en un monstruo cuando le pusieron el anillo en el dedo y le cortaron las vías de escape la primera vez que me golpeó. Estaba embarazada de Emma, amenacé con irme, y él lloró, se disculpó y juró que no volvería a suceder. Dijo que era el estrés de ser padre, que buscaría ayuda. La voz de Sarah era firme, recitando hechos en lugar de revivir emociones. Le creí porque quería creerle. Pero no se detuvo, dijo Harrison. La situación empeoró con cada embarazo. Él quería tener hijos varones, ¿sabes? Cada vez que teníamos otra hija, me culpaba, como si lo estuviera desafiando deliberadamente. Para cuando nacieron los gemelos ya ni siquiera fingía estar arrepentido. Emma habló desde el otro lado de la habitación, con la voz cargada de años que superaban su edad. Le rompió el brazo a mamá cuando estaba embarazada de Lelis. Dijo al hospital que se había caído por las escaleras. ¿Y le creyeron?, preguntó Harrison, aunque ya sabía la respuesta. Un empresario blanco y exitoso con una esposa guapa que confirmó su historia, claro que le creyeron. La risa de Sarah fue amarga. Tenía demasiado miedo de decir la verdad. Mi había amenazado con quitarme a las niñas si alguna vez lo hacía quedar mal en público. Harrison sintió la vieja rabia arder en su pecho, la misma furia que le hacía querer atravesar la pared con el puño cada vez que veía cómo el sistema fallaba a alguien que necesitaba protección. ¿Cuándo intentaste irte por fin? Hace 3 meses, cuando me enteré de que estaba embarazada de nuevo. Se puso furioso cuando la ecografía mostró a otra niña en esa noche. La voz de Sarah se quebró por primera vez, y Emma inmediatamente se sentó a su lado. Metió a mamá en el hospital, continuó Emma. Costillas rotas, conmoción cerebral, moretones por todas partes. Pero fue inteligente. Nada que se notara con la ropa puesta, nada que hiciera que la gente se preguntara, excepto que esta vez, una enfermera creyó la historia de tu madre. Supuso Harrison. Sarah asentía. Nancy Rodríguez había visto demasiados accidentes a lo largo de los años. Me ayudó a documentarlo todo, tomó fotos y me dio el número de un refugio para víctimas de violencia doméstica. Fue entonces cuando fuiste a la policía para lo que sirvió. La voz de Emma estaba llena de ese cinismo que ningún adolescente debería poseer. El detective Webb miró las fotos durante unos 30 segundos. Preguntó si mamá había estado bebiendo y básicamente nos dijo que lo resolviéramos en casa. Harrison cerró los ojos, recordando la actitud de su expareja. Cómo Webb había tratado las llamadas de violencia doméstica como interrupciones molestas del trabajo policial. ¿Qué pasó?
Entonces, David se enteró de que había hablado con la policía. Estaba furioso, pero también asustado. Se dio cuenta de que podría contraatacar. La mano de Sarah se llevó a las costillas inconscientemente. Fue entonces cuando empezó a amenazar a las chicas. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué les diría a los servicios sociales que no era una buena madre? Que usaría su dinero y sus contactos para quitármelos. Que nunca los volvería a ver si intentaba ir. Harrison comprendía ahora por qué habían huido. Por qué habían elegido las montañas y una ventisca en lugar del sistema legal. En el mundo de David Mitchell la ley era solo otra herramienta para controlar e intimidar. Hombres como él sabían cómo manejar el sistema, cómo usar sus recursos y conexiones para resolver los problemas. Pero te fuiste de todos modos, dijo. Tuvimos ayuda, dijo Emma, mirando a su madre en Diamondos. Hay una red. Mujeres que han pasado por eso que ayudan a otras a escapar. El ferrocarril clandestino para esposas maltratadas, explicó Sarah. Nos consiguieron nuevas identificaciones, dinero en efectivo, un plan para llegar a Canadá, donde los contactos de David no pueden contactarnos. Se suponía que debíamos encontrarnos con alguien en Kalispell que nos llevaría al otro lado de la frontera. Pero llegó la tormenta y nuestro coche se averió. Harrison procesó esta información, comprendiendo ahora por qué se habían asustado tanto cuando abrió la puerta. Eran fugitivos en cierto sentido, aunque huían de una persecución privada, no legal. Y si David Mitchell tenía el dinero y los contactos que Sarah describió, no se rendiría fácilmente. TI está buscando, dijo Harrison. No era una pregunta. Contrató investigadores privados al día siguiente de nuestra partida. Publicó recompensas en redes sociales. Les contó a todos que había secuestrado a sus hijos y que tenía problemas mentales. La voz de Sarah era monótona, resignada. Se le da muy bien hacerse la víctima. La nieve te dará tiempo, dijo Harrison. Nadie subirá a esta montaña hasta que pase la tormenta. Pero después de eso tenemos que desaparecer por completo, terminó Emma. No podemos volver atrás, Jepares. Harrison observó a las 5 niñas, desde Lily, de 4 años que aún no había hablado, hasta Emma, de 14, que se había visto obligada a madurar demasiado rápido. Pensó en sus años en la policía, los casos en los que había trabajado, los patrones que había visto. Hombres como David Mitchell no se daban por vencidos. Tenían recursos, contactos y la determinación sociópata que convertía la violencia doméstica en cadena perpetua para sus víctimas, pero también tenían tabla. Estaban acostumbrados a luchar dentro del sistema, usando dinero e influencia para manipular las reglas a su favor. No estaban acostumbrados a tratar con personas que operaban completamente al margen de ese sistema yente como Harrison Blackwood, que se alejó de la civilización y aprendió a sobrevivir sin depender de instituciones que pudieran comprarse o intimidarse. Dijiste que te amenazó con usar sus contactos en tu contra, dijo Harrison lentamente. ¿Qué tipo de contactos? Jueces, trabajadores sociales, cualquiera que pudiera estar involucrado si intentara irme por los canales oficiales. La voz de Sarah sonaba amarga. Resulta que la violencia doméstica no se toma muy en serio cuando el abusador escribe contribuciones para campañas. Harrison asintió, comprendiendo el juego. Ya lo había visto antes. Había visto a hombres ricos eludir las consecuencias mientras sus víctimas eran culpadas de provocarlos. Fue una de las razones por las que finalmente abandonó la placa, pero había otro juego, uno que se jugaba en la sombra, donde el dinero y la influencia significaban menos que el conocimiento y la determinación. Un juego donde un hombre sin nada que perder podía ser más peligroso que cualquier político o policía corrupto. ¿Cuánto sabe él sobre a dónde ibas?, preguntó Harrison. Nada específico. Quienes nos ayudaron fueron cuidadosos con eso. Pero él sabe que nos dirigíamos al norte, probablemente hacia Canadá. Y él sabe que no tienes recursos ilimitados. Tenemos suficiente para unas 2 semanas, si tenemos cuidado. Sarah se encogió de hombros. Impotente. Harrison se levantó y caminó hacia la ventana, observando el muro de nieve que se había convertido en su prisión temporal, en algún lugar probablemente encerrado en un hotel de lujo o en su mansión de Denver. David Mitchell esperaba a que el tiempo mejorara para reanudar su búsqueda. Tendría recursos, contactos y la clase de obsesión inquebrantable que hacía a hombres como él tan peligrosos, pero no tenía lo que tenía Harrison, un conocimiento íntimo de estas montañas. 25 años de preparación para exactamente este tipo de asedio y, lo más importante, nada que perder por primera vez en décadas. Harrison Blackwood se encontró planeando no solo para la supervivencia, sino también para la guerra. La tormenta podría haberlos atrapado a todos juntos, pero también le había dado algo que no se había dado cuenta que estaba buscando: la oportunidad de ser el tipo de policía que siempre había querido ser, el tipo que protegía a los inocentes sin importar la política o las conexiones afuera. El viento seguía aullando entre los cedros, pero dentro de la cabaña algo había cambiado. Ya no eran solo extraños refugiándose de la tormenta.
Eran una familia sitiada, y Harrison era su guardián. Lo supieran o no ante o no han. La tormenta estalló al cuarto día con la repentina violencia de una fiebre que finalmente remitió. Harrison despertó en un silencio antinatural que le puso los pelos de punta, sin viento, sin nieve, solo la quietud cristalina que llegaba después de que la naturaleza se agotara. A través de la ventana de su dormitorio, pudo ver un cielo despejado por primera vez en días. Azul brillante y sin nubes, hermoso y aterrador a partes iguales, porque los cielos despejados significaban que los caminos estarían transitables en cuestión de horas, y los caminos transitables significaban que David Mitchell podía reanudar su casa. Harrison encontró a Sarah ya despierta en la sala principal, contemplando por la ventana el paisaje prístino que se extendía ininterrumpido hasta el horizonte. 1 metro de nieve recién caída había transformado Cedar Ridge en un paraíso invernal, pero ninguno de los dos admiraba la vista. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin darse la vuelta. Las quitanieves del condado pasarán primero por las carreteras principales. Quizás 6 horas antes de llegar al desvío hacia mi camino de acceso. Otras 2 horas para limpiar la carretera Cissy Maleston. Harrison se acercó a ella. Pero un hombre con dinero podría alquilar un helicóptero, o motos de nieve, o una docena de otras maneras de llegar hasta aquí, una vez que sepa dónde buscar. Ansara asintió, pálida, pero decidida. En los últimos 4 días, había pasado de ser la mujer desesperada que había entrado a trompicones en su puerta a alguien más firme y centrada. La maternidad y la desesperación la habían forjado como una piedra de hierro, y Harrison se encontró respetando la silenciosa fuerza que ella había descubierto en sí misma. Las chicas aún no saben, dijo en voz baja, ¿qué pasará después? Chet, pasa después. Desaparecemos. Nuevas identidades, nuevas vidas, un lugar donde David jamás pensará buscar. Sarah se llevó la mano al vientre. Mi contacto en Vancouver lo tiene todo listo. Actas de nacimiento, números de la seguridad social, expedientes escolares. Nos convertimos en personas diferentes. ¿Y si de todas formas te encuentra? Sarah guardó silencio un buen rato. Luego corremos otra vez y otra vez. Todo el tiempo que haga falta. Harrison entendió lo que ella no decía, aunque esto nunca terminaría. Hombres como David Mitchell no se rindieron, no siguieron adelante, no aceptaron la derrota. Trataron a sus familias como propiedad. Y la propiedad podía reclamarse sin importar el tiempo ni la distancia. Hay otra manera, dijo con cuidado. Chet, ¿quieres decir no corres? Haz que no pueda seguirte. Sarah se giró para mirarlo, y Harrison vio un destello peligroso en sus ojos. ¿Hablas de matarlo? Hablo de neutralizar la amenaza de forma permanente. Podría ser legal, podría ser otra cosa. Depende de cuántas pruebas tengas y de lo lejos que estés dispuesto a llegar a la conversación. Fue interrumpida por el sonido de vehículos en la carretera de montaña. Harrison cogió sus binoculares y se acercó a la ventana, observando la línea de árboles hasta que los divisó en 3 todoterrenos negros, avanzando lentamente por la sinuosa carretera. Aún a kilómetros de distancia, pero acercándose con paso firme, él nos encontró, susurró Sarah, y su nueva fuerza se quebró por un instante en tal vez. O quizás sea el condado revisando los daños de la tormenta. Pero incluso mientras lo decía, Harrison sabía que no era cierto. Esos vehículos se movían con un propósito, no al ritmo despreocupado de los equipos de mantenimiento. Emma salió del baño de chicas, completamente vestida a pesar de lo temprano que era. Oí coches, dijo simplemente. Prepara a tus hermanas, le dijo Harrison. En silencio. Quizás tengamos que darnos prisa, mientras Emma desaparecía en el dormitorio. Harrison empezó a sacar cosas de sus armarios. Artículos que no había tocado en años, pero que guardaba por costumbre: chaleco táctico, munición extra, visor nocturno, equipo de comunicación, las herramientas de su antiguo oficio, conservadas como artefactos de una vida que creía terminada. Teens. Todo este equipo, observó Sarah mientras lo observaba comprobar el funcionamiento de un rifle que no había visto antes. Viejas costumbres. Pasé 25 años preparándome para algo sin saber qué era. Harrison levantó la vista. Del control de armas. Resulta que era esto. El primer todoterreno llegó al final de su camino de acceso y se detuvo. A través de los binoculares, Harrison vio a unos hombres bajarse, examinando el sendero nevado que conducía a su cabaña. Uno de ellos hablaba por radio mientras otro señalaba hacia la montaña. Seguridad privada de Joe Harrison. Port. Militar, equipo caro. Su marido habla en serio. Exmarido, corrigió Sarah automáticamente, pero luego se contuvo. Lo siento, ya no importa, ¿verdad? De hecho, sí. Si el divorcio no es definitivo, aún tiene legitimidad para reclamar la patria potestad. Ante la ley, esto se convierte en una disputa por la custodia, en lugar de un secuestro. La cara de Sarah Palladay. Se suponía que los papeles se presentarían la semana pasada, pero con todo lo que está pasando. No importa, dijo Harrison.
aunque sabía que importaba muchísimo. La legitimidad no le servirá de nada si no puede encontrarte en la segunda camioneta. Descargaba lo que parecía equipo de vigilancia, mientras que la tercera descargaba a hombres con el tipo de equipo táctico que sugería que no planeaban llamar a la puerta cortésmente ni hacer preguntas. Harrison contó a al menos 8 hombres, todos moviéndose con la disciplinada coordinación de operadores profesionales. Contrachistas militares, dijo con gravedad. David no se arriesgará esta vez. ¿Podemos salir por atrás?, preguntó Sarah. Por el bosque, con 5 niños y 1 metro de nieve. Nos rastrearían en 1 hora. Harrison continuó revisando su equipo. Sus movimientos se volvieron más eficientes a medida que el viejo entrenamiento se reafirmaba. Además, correr te devuelve al punto de partida, tener que estar pendiente de ti el resto de tu vida. Emma había regresado con sus hermanas, todas vestidas y listas para partir a pesar de no entender lo que estaba sucediendo. Lily sostenía un conejo de peluche, la única posesión que había traído de su antigua vida, mientras las gemelas se tomaban de la mano con la comunicación silenciosa que habían perfeccionado durante años de trauma compartido. ¿Vienen los malos?, preguntó Lucy con voz apenas audible. Vienen unos hombres, dijo Harrison con cautela. Aún no sé si son malos, pero estaremos preparados de todas formas. Se volvió hacia Sarah. Hay un sótano bajo el suelo de la cocina. Es impermeable, está bien aislado y completamente oculto. Tú y las niñas pueden esperar ahí mientras me encargo de esto. ¿Cómo manejarlo? Eso depende de lo que quieran y cómo lo pidan. Sarah estudió su rostro y vio algo en el que la hizo retroceder. No nos vas a entregar así como así, no, dijo Harrison simplemente. No lo soy. En el todoterreno líder había comenzado a subir por el camino de acceso, con sus pesados neumáticos deslizándose por la nieve profunda. Los otros 2 permanecieron abajo, con sus ocupantes dispersándose para crear un perímetro profesional diseñado para evitar la fuga mientras el equipo principal establecía contacto. ¿Por qué?, preguntó Sarah. No nos debes nada. ¿Podrías decirles que nos fuimos, que nunca nos viste? Harrison reflexionó sobre la pregunta mientras se ponía el chaleco táctico. ¿Por qué estaba dispuesto a ir a la guerra con un hombre con recursos ilimitados y sin restricciones morales? ¿Por qué arriesgaba todo lo que había construido por una familia de desconocidos que había entrado en su vida hacía 4 días? Hace 25 años hice un juramento para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, dijo finalmente. Rompí ese juramento una vez al alejarme. No lo volveré a romper. En el sonido del vehículo que se acercaba se hacía cada vez más fuerte. El motor se esforzaba por soportar la empinada pendiente y la nieve profunda. Harrison calculó que tardarían otros 10 minutos en llegar a la cabaña. Lleva a las chicas al sótano, le dijo a Sarah. Allá abajo hay comida y agua suficiente para varios días si es necesario. Pase lo que pase aquí arriba, quédense escondidas hasta que vaya a buscarlas. ¿Y si no vuelves? Harrison le entregó un teléfono satelital que había estado guardando para emergencias. Marca rápida 1 y te conecta con un amigo mío en Alaska, exmilitar, completamente fuera de la red. Dile que te envía Harrison y te llevará a Canadá, sin pasar por ningún canal oficial. Sarah tomó el teléfono con manos temblorosas. Esto sí que está pasando. Siempre estuvo a punto de pasar. David nunca te iba a dejar ir. Al menos así termina hoy. Emma dio un paso al frente, con su joven rostro de una determinación inaudita para su edad. Quiero ayudar a disparar. David me enseñó cuando intentaba convertirme en el hijo que nunca tuvo. Tu trabajo es proteger a tus hermanas, dijo Harrison con firmeza. Es lo más importante que puedes hacer ahora mismo. Mientras Sarah reunía a las chicas y las conducía hacia la entrada oculta del sótano, Harrison hizo sus preparativos finales. Revisó sus armas una vez más, probó su equipo de radio y revisó las posiciones defensivas que había planeado, pero que nunca esperó usaran. A través de la ventana pudo ver el todoterreno delantero avanzando lentamente por el último tramo de la carretera. Detrás, los otros 2 vehículos se habían reposicionado para bloquear cualquier posible ruta de escape. Un helicóptero apareció en el horizonte, negro contra el cielo despejado de la mañana, confirmando que David y Michelle no se arriesgaban. Harrison pensó en el hombre que había organizado esta compleja operación para dar caza a su propia familia, lo suficientemente rico como para contratar contratistas militares privados, con suficientes contactos para usarlos sin interferencia, lo suficientemente despiadado como para aterrorizar a 5 niños en su afán de control, el tipo de hombre que representaba todo lo que Harrison había aprendido a odiar del sistema al que una vez sirvió. Pero David Mitchell cometió un error crucial. Asumió que el dinero y la violencia podían resolver cualquier problema, que no había fuerza en la tierra que no se pudiera comprar ni intimidar. Nunca se había encontrado con alguien que no tuviera nada que perder, y todo por lo que él luchara. Alguien que había pasado 25 años preparándose exactamente para este momento sin saberlo,
A la camioneta coronó la última colina y apareció ante la vista de la cabaña. Sus ocupantes sin duda se sorprendieron al ver humo saliendo de la chimenea y claras señales de estar habitada. Esperaban encontrar un refugio de montaña vacío, no una fortaleza ocupada por un hombre que había esperado toda su vida. Una oportunidad de redención. A Harrison revisó su rifle una última vez y se acercó a la ventana. A lo lejos, vio a hombres desplegándose desde los vehículos, con movimientos precisos y coordinados, operadores profesionales que creían estar tratando con una mujer indefensa y sus hijos estaban a punto de aprender la diferencia entre cazar víctimas y enfrentarse a un depredador. En la radio de su chaleco táctico cobró vida con un crujido. Aquí seguridad, Michelle. Tenemos el lugar rodeado. Envíen a Serra Micho y a los niños, y nadie saldrá herido. Harrison activó su radio, transmitiendo en la misma frecuencia. Esta es propiedad privada. Estás invadiendo. Date la vuelta y vete, o asumiré que estás aquí para cometer un delito. En una pausa. Luego, señor Blackwood, sabemos que está ocultando fugitivos. Entréguelos pacíficamente y olvidaremos que estuvo involucrado. Así que sabían su nombre. David Mitchell había investigado a fondo, lo que significaba que todo había sido planeado con esmero. Pero la planificación y la ejecución eran cosas distintas, sobre todo cuando el objetivo no era la víctima indefensa que esperabas. La gente que buscas no está aquí, mintió Harrison con naturalidad. Se marcharon hace 2 días cuando estalló la tormenta. Tenemos imágenes satelitales que muestran su vehículo en su entrada en abandonado. Salieron con raquetas de nieve. Podría estar en cualquier lugar a 100 millas cuadradas. Ahora a otra pausa, más larga esta vez. Harrison los imaginó debatiendo, intentando decidir si creerle o seguir. Adelante con la suposición de que mentían. La decisión se tomó en forma de movimiento desde la línea de árboles. Los hombres avanzaban hacia la cabaña desde múltiples direcciones, utilizando el terreno como cobertura mientras mantenían contacto por radio con su comandante. Harrison sonrió sombríamente. Habían elegido el camino difícil. En 25 años de aislamiento estaban a punto de dar sus frutos de una forma que David Mitchell jamás hubiera imaginado, porque mientras construía su imperio empresarial y aterrorizaba a su familia, Harrison Blackwood había convertido Cedar Ridge en una fortaleza inexpugnable. Ahora era el momento para probarlo. El primer disparo se produjo exactamente a las 9:47 Alto M, destrozando la ventana delantera de la cabaña de Harrison y haciendo que los cristales cayeran al suelo donde las niñas habían estado jugando minutos antes. Harrison lo esperaba. En las negociaciones habían sido una formalidad, una forma de que los hombres de Mitchell afirmaran que habían intentado la vía pacífica. Antes de recurrir a la violencia, Harrison ya estaba posicionado detrás de la mesa de roble reforzado que había volcado de lado, con el rifle apuntando a la línea de árboles donde los fogonazos delataban la posición de los atacantes. No devolvió el fuego de inmediato. Que pensaran que se trataba de un ermitaño asustado, que entraría en pánico bajo presión. Que se confiaran y cometieran errores. En la radio volvió a sonar. Última advertencia. Blackwood, envíalos o entramos disparando. Adelante, respondió Harrison con calma. Pero quizás quieras preguntarle a tu jefe cuánto te paga por morir en esta montaña. Lo que siguió fue exactamente lo que Harrison esperaba de los contratistas militares que creían estar tratando con un civil. Un asalto coordinado diseñado para abrumar con una potencia de fuego y un número superiores. 4 hombres avanzaban desde el frente mientras 2 más rodeaban para flanquear desde los lados. Tácticas de manual para unidades pequeñas que habrían funcionado a la perfección contra cualquiera que no hubiera pasado décadas estudiando este escenario. Pero Harrison había construido su cabaña pensando en algo más que la comodidad. Las paredes eran de troncos de doble espesor con placas de acero ocultas entre las capas. Las ventanas tenían persianas de acero que se abrían con solo pulsar un botón. Los cimientos incluían troneras invisibles desde el exterior, pero que le proporcionaban un campo de tiro despejado en todas direcciones. Y lo más importante, había pasado 25 años conociendo cada centímetro de esta montaña, cada roca, cada árbol y cada escondite. Este no era solo su hogar, era su campo de batalla, y se había estado preparando para esta lucha desde el día en que dejó su placa en el primer intercambio real. Se produjo cuando el equipo de flanqueo intentó abrir una brecha en el muro lateral de la cabaña. Harrison había estado rastreando sus movimientos a través de la nieve, mediante los sensores de movimiento que había instalado años atrás, más para vigilar la fauna que para anticipar la presencia de intrusos humanos. Pero la tecnología funcionaba igual en ambos casos. 2 hombres aparecieron por la esquina noreste de la cabaña, moviéndose con cautela profesional, pero aún subestimando su objetivo. El primer disparo de Harrison impactó en el centro del líder. Su chaleco antibalas absorbió el impacto, pero la fuerza lo derribó a la nieve, donde quedó tendido jadeando y probablemente preguntándose por qué sentía las costillas como si le hubieran dado un mazo. El segundo hombre se agachó para cubrirse tras un árbol caído,
pero Harrison tenía el ángulo. Su segundo disparo rozó el hombro del hombre, haciéndolo girar y enviando su rifle contra un banco de nieve. No fueron disparos letales. Harrison aún no intentaba matar a nadie, pero sí argumentos convincentes para reconsiderar sus decisiones. Profesionales. El equipo 2 ha caído, llegó la transmisión de radio, con un matiz de sorpresa y creciente respeto. Este tipo sabe lo que hace y han entendido. Cambia al plan B. El plan B, se dio cuenta Harrison, consistía en el helicóptero que oía acercarse desde el sur. Intentarían una incursión aérea mientras lo mantenían inmovilizado con fuego terrestre. Una escalada profesional, pero aún no entendía nada. Que se enfrentaban a Harrison sonrió con tristeza y tomó el equipo que esperaba no usar jamás. El lanzamisiles TR-Hero le había costado una fortuna en el mercado negro hacía 15 años. Comprado durante una época particularmente oscura, cuando estaba convencido de que el mundo se acababa, y necesitaba estar preparado para cualquier cosa. Nunca imaginó que lo usaría para proteger a una familia de refugiados de su propio padre. El helicóptero voló rápido y a baja altura, intentando usar el terreno para enmascarar su aproximación, pero Harrison tenía visibilidad despejada desde su posición elevada, y el piloto seguía exactamente la ruta de vuelo que él mismo habría elegido. La única aproximación que evitaba las peores corrientes ascendentes y la cizalladura del viento de la montaña en el misil surcó el aire despejado de la mañana, con una precisión que sorprendió incluso a Harrison. Había practicado con simuladores, pero nunca había disparado una bala real. La explosión al impactar contra el rotor de cola del helicóptero fue espectacular, provocando un aterrizaje forzoso controlado en el prado bajo la cabina. Harrison vio a la tripulación salir de entre los restos, conmocionada pero viva. Presionó la radio. El próximo avión recibirá un impacto en el centro de masa en lugar de la cola. Tú decides. El silencio que siguió fue más largo esta vez. Harrison pudo imaginar al comandante táctico dándose cuenta de que los parámetros de su misión acababan de cambiar drásticamente. No estaban tratando con un civil indefenso, ni siquiera con un aficionado competente. Se enfrentaban a alguien con equipo militar y la habilidad para usarlo eficazmente. ¿Quién diablos eres? Tú, dijo la voz por la radio, y su compostura profesional se quebró ligeramente. Alguien que está cansado de huir de hombres como tu jefe, respondió Harrison. Alguien que ha decidido plantar cara en el asalto terrestre. Se reanudó con mayor cautela esta vez, y los operadores restantes emplearon tácticas adecuadas de fuego y movimiento mientras su comandante presumiblemente solicitaba refuerzos. Pero Harrison contaba con ventajas que no podían superar con la doctrina militar convencional. Había pasado décadas convirtiendo su propiedad en una fortaleza. Cámaras ocultas le proporcionaban información en tiempo real sobre sus posiciones. Sensores de movimiento le alertaban de movimientos de flanqueo, y lo más importante, conocía este terreno de una forma que ninguna imagen satelital podría replicar. En el ataque que debería haberlo abrumado en minutos, se prolongó hasta convertirse en un enfrentamiento de una hora. Cada vez que los contratistas creían haber encontrado una ventaja, Harrison contraatacaba con algo inesperado. Minas Claymore ocultas en las rutas de acceso más obvias, posiciones de francotiradores invisibles desde el suelo, y siempre, la presión psicológica de enfrentarse a alguien que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Esto está tardando demasiado, escuchó Harrison por radio abierta. El jefe quiere resultados, no excusas. Entonces dile al jefe que venga a hacerlo él mismo, respondió frustrado. Este tipo nos supera en armamento y maniobrabilidad. Necesitamos equipo pesado o vamos a perder más gente. Equipo pesado. Harrison sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. David Mitchell tenía los recursos para traer armamento militar de calidad si estaba lo suficientemente desesperado. Y por lo que Sarah le había contado sobre la obsesión de su exmarido por el control. La desesperación era sin duda una posibilidad. En la radio crepitó con una nueva voz, suave y segura, que le puso los pelos de punta a Harrison. Señor Blackwood, ¿soy David Mitchell? Creo que es hora de hablar directamente. Harrison esperaba este momento, pero oír la voz del hombre aún le llenaba de ira. Esta era la voz que había aterrorizado a 5 niños y obligado a su madre a huir en medio de una ventisca antes que enfrentarse a otro día de maltrato. Estoy escuchando, dijo Harrison con calma. Sé que es una persona razonable, exagente de la ley, alguien que entiende cómo funciona el sistema. Lo que le ofrezco es simple, una solución limpia que beneficie a todos. Sigo escuchando. $1 millón en efectivo irrastreable, a cambio del regreso sano y salvo de mi familia. Te irás con dinero, y todos olvidaremos que este desafortunado malentendido ocurrió. Harrison casi se rió. David Mitchell intentaba comprar su salida convencido de que el dinero podía resolver cualquier problema. No tenía ni idea de que estaba hablando con alguien que había renunciado a todo lo que el dinero podía comprar,
porque todo se había basado en mentiras. Una oferta generosa de Joe Harrison. Pero tengo una contraoferta. Estoy escuchando. ¿Te das la vuelta? Regresas a Denver y los dejas en paz. Paris, sí. A cambio, no publico las pruebas que van a destruir tu vida. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Harrison se preguntara si se había pasado de la raya. Pero había estado apostando a la arrogancia de David Mitchell, a su suposición de que un ermitaño de montaña no podía tener nada que pusiera en peligro a un hombre con sus recursos. ¿Qué pruebas?, preguntó David finalmente, con la voz tensa por la ira apenas contenida, del tipo que muestra un patrón de violencia doméstica que se remonta a años atrás. Registros hospitalarios and forms policiales, declaraciones de testigos del tipo que convierte a un empresario adinerado en un delincuente convicto que cumple una condena dura. Harrison estaba fanfarroneando, pero sabía lo suficiente sobre David Mitchell como para hacer conjeturas fundamentadas. Del tipo que se comparte con todos los grandes medios de comunicación. Si algo me sucede a mí o a las personas que protejo, estás mintiendo. El detective Marcus Webb llevaba mejores registros de lo que creías. Resulta que se cubría las espaldas, documentando cada caso que enterró por si necesitaba influencia más adelante. Tu expediente es una lectura fascinante. Esta vez el silencio estaba impregnado de auténtico miedo. Harrison podía oír a David Mitchell respirar agitadamente por la radio, probablemente dándose cuenta de que su cuidadosa manipulación del sistema había creado pruebas que podrían usarse en su contra. Aunque eso fuera cierto, dijo David, lentamente, no tienes forma de liberar nada de esa montaña. El Internet satelital es maravilloso. También lo son los conmutadores de hombre muerto que suben archivos automáticamente si no me conecto cada 12 horas. Otro farol. Pero dicho con la seguridad de la verdad, ahora mismo, eres un hombre rico con un problema. En 12 horas, ¿podrías ser un hombre pobre con una condena de cárcel en la radio? Se quedó en silencio. Harrison aprovechó la pausa para revisar sus posiciones defensivas, recargar sus armas y monitorear a los contratistas, que aún mantenían su perímetro, pero ya no presionaban activamente su ataque, esperaban órdenes. Probablemente tan confundidos por la negociación como concentrado estaba Harrison. Pero sabía que David Mitchell no había terminado. Hombres como él no aceptaban la derrota, no se desentendían de los desafíos a su autoridad. La oferta de dinero había sido un intento de resolver la situación limpiamente. La amenaza de revelar su secreto había sido el intento de Harrison de terminarla. Definitivamente, a ninguna de las dos había funcionado, lo que significaba que la situación estaba a punto de escalar más allá de las negociaciones y entrar en el ámbito de las tácticas de tierra arrasada. La radio volvió a la vida con un crujido. Señor Blackwood, ha cometido un grave error. Tengo recursos que no puede imaginar y conexiones que no puede combatir. Esto acaba de una manera con mi familia volviendo a casa y usted desapareciendo para siempre. ¿Es eso una amenaza? Tengo un convoy de armamento de alta calidad en camino hacia ti. Equipo de grado militar que reducirá tu pequeña fortaleza a escombros. Tienes 1 hora para reconsiderarlo antes de que arrase esa montaña contigo. Harrison sintió un frío familiar en el estómago. David Mitchell había perdido la razón, impulsado por la ira pura y el orgullo herido, el tipo de estado emocional que conducía a decisiones catastróficas y a enormes daños colaterales, ¿entendido?, dijo Harrison con calma. 1 hora. Ana apagó la radio y comenzó a prepararse para la siguiente fase de la batalla. La negociación había terminado. David Mitchell había optado por la escalada en lugar de la resolución, la violencia en lugar del acuerdo, lo que significaba que las opciones de Harrison se habían reducido a una simple disyuntiva: entregar a la familia que había jurado proteger o encontrar la manera de acabar con la amenaza de David Mitchell para siempre. Por primera vez en 25 años, Harrison Blackwood estaba completamente seguro de lo que tenía que hacer en el sótano. Sarah y sus hijas esperaban en la oscuridad, escuchando los sonidos de la batalla y confiando sus vidas a un hombre al que conocían desde hacía menos de una semana. Harrison podía oírlas a través del suelo en oraciones susurradas, llantos ahogados, la valentía silenciosa de quienes habían aprendido que sobrevivir a veces requería una fe inquebrantable en desconocidos, no los defraudaría. Cueste lo que cueste, David Mitchell no abandonaría esta montaña con su familia. El punto de no retorno se había cruzado en el momento en que se dispararon los primeros disparos. Ahora solo quedaba el largo descenso hacia el final que les aguardaba en Cedar Ridge. Harrison miró su reloj. Faltaban 57 minutos para la fecha límite de David Mitchell. Es hora de asegurarse de que sea una fecha límite de la que el hombre se arrepienta. O en figuración. Harrison dedicó los primeros 20 minutos de su hora límite a hacer algo que habría sorprendido a David Mitchell. Se dirigió al sótano para ver cómo estaba la familia que protegía. La entrada secreta al sótano estaba oculta bajo lo que parecía ser un suelo sólido de cocina,
accesible solo a través de una sección que se levantaba mediante bisagras ocultas. El espacio de abajo era más grande de lo que parecía, desde la superficie, excavado en la roca madre de la montaña y reforzado con vigas de acero. Harrison lo había construido como un búnker de supervivencia, pero al ver a Sarah y a sus 5 hijas acurrucadas en el espacio iluminado con LED, se dio cuenta de que siempre había sido para este momento. ¿Qué tan mal está la situación? «¿Ala arriba?», preguntó Sarah en voz baja, abrazando a Lily, quien aún no había dicho nada desde su llegada. «Ya es bastante malo», admitió Harrison. «Tu exmarido no es de los que aceptan la derrota con dignidad». Emma levantó la vista del libro que les estaba leyendo a sus hermanas menores. Sus ojos reflejaban la misma inteligencia calculadora que lo había impresionado desde el principio. «Trae armas más potentes, ¿verdad? Algo así». «¿Cuánto más grande?», presionó en Harrison. Estudió al chico de 14 años que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, sin ver el sentido de edulcorar la verdad. «Es lo suficientemente grande como para nivelar esta montaña si está dispuesto a llegar». Tan Leos. Las gemelas, Sofía y Grace, intercambiaron una de sus comunicaciones sin palabras antes de que Grace hablara por ambas. «¿Lo dejarás?» «No, si puedo evitarlo». Lucy cerró su novela dañada por el agua y miró directamente a Harrison. «¿Qué podemos hacer para ayudar?». La pregunta lo detuvo en seco. Allí estaban 5 niños, de entre 4 y 14 años, que ya habían sobrevivido. Años de trauma a manos de su padre, preguntando cómo podían ayudar a combatirlo. El coraje que requería hacer esa pregunta dado lo que habían soportado era asombroso. «Ayuda manteniéndote con vida», dijo Harrison con firmeza. «Páselo. Que pase allá arriba, quédate aquí abajo hasta que vaya a buscarte. Y si no, voy». Le entregó a Sarah un segundo teléfono satelital. Este está programado para conectarse directamente con la oficina del FBI en Helena. «Pregunta por la agente Rebecca Torres. Dile que te envía Harrison Blackwood y que tienes pruebas sobre David Mitchell que evidencia», preguntó Sarah. No estaba mintiendo del todo con lo de esos archivos. «Anoche llamé a viejos contactos, gente que recuerda por qué dejé la policía. Resulta que el detective Webb no era el único que tenía pólizas de seguro». La sonrisa de Harrison era sombría. «David Mitchell se ganó muchos enemigos a lo largo de los años. Les interesa mucho comparar notas». Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. «¿De verdad tienes pruebas?» «Suficiente para encerrarlo por un largo tiempo, pero solo si alguien sobrevive para entregarlo». El sonido de los pesados motores aproximándose interrumpió la conversación. Harrison se acercó al pequeño periscopio que había instalado para observar la superficie desde abajo, ajustando la vista hasta que pudo ver el convoy que subía por su camino de acceso. Lo que vio le heló. La sangre de David Mitchell no había exagerado al hablar de armamento de alta calidad. El vehículo que encabezaba la expedición era un vehículo blindado de transporte de personal, Accidente Militar, pero en perfecto estado de funcionamiento. Detrás venían 2 camiones que transportaban lo que parecía una pequeña pieza de artillería y munición suficiente para reducir su cabina a astillas. En la retaguardia, otro vehículo blindado de transporte de personal APSI cubría el convoy. «Ha perdido la cabeza», murmuró Harrison. «¿Qué?», preguntó Sarah. Pero Harrison ya estaba moviéndose hacia la superficie. «Quédense aquí abajo. Pase lo que pase», gritó. «Y sí para el tiroteo, pero no voy a buscarlos en 1 hora». «Usen ese teléfono». Harrison salió de su cabaña y encontró su santuario transformado en un campo de batalla. Los agujeros de balas salpicaban las paredes, los cristales rotos cubrían el suelo y el olor a cordita impregnaba el aire. Pero la estructura resistió en su construcción reforzada. Había cumplido su función a través de la ventana frontal destrozada. Pudo ver el ejército privado de David Mitchell desplegándose con la eficiencia de profesionales que ya lo habían hecho. La pieza de artillería se estaba instalando en el prado, y su tripulación trabajaba con precisión experta para establecer una solución de fuego. En su cabaña, Harrison pulsó la radio. «Esto es excesivo incluso para ti, Mitchell. Ya elegiste Blackwood. Simplemente cumplo mi promesa». La voz de David era fría, abandonando cualquier pretensión de sensatez. «Última oportunidad para enviar a mi familia antes de que reduzca a escombros tu escondite en la montaña en contraoferta ante vas ahora, y no publico los videos». «¿Qué videos?». Harrison sonrió, aunque David no podía verlo. «Los que hicieron tus hijas». Relatos muy detallados de cómo era la vida en la casa Mitchell. Es asombroso lo que recuerdan los niños cuando por fin alguien les hace las preguntas adecuadas. El silencio que siguió fue electrizante. Harrison había dañado la imagen pública cuidadosamente construida de David Mitchell, el empresario exitoso y padre devoto, cuyos hijos jamás testificarían voluntariamente en su contra. «Estás mintiendo», dijo finalmente David, pero su voz tenía menos convicción que antes. Emma se expresa bastante bien para tener 14 años.
y tiene una memoria detallada. Lucy es más emotiva en su testimonio, pero igual de condenatoria. Incluso la pequeña Lilith encontró su voz cuando se sintió lo suficientemente segura como para usarla. Esto era un invento total. Pero Harrison estaba apostando a la paranoia y la mala conciencia de David. Un hombre que había pasado años aterrorizando. A sus hijos sabría exactamente qué dirían de él si tuviera la oportunidad. Aunque eso fuera cierto, dijo David lentamente. Los testigos muertos no pueden testificar, Ann, pero los vivos sí pueden. Y los agentes federales son muy buenos para mantener con vida a los testigos. Cuando la evidencia es suficientemente contundente, la radio se apagó. Harrison aprovechó el silencio para hacer sus últimos preparativos. Si David Mitchell estaba decidido a usar una fuerza abrumadora, Harrison tendría que responder de la misma manera. La pregunta era si estaba dispuesto a cruzar los límites que había pasado 25 años evitando a Ann. La respuesta llegó al pensar en las lágrimas silenciosas de Lily, el instinto protector de Emma y el coraje desesperado de Sarah al huir. En medio de una ventisca, en lugar de enfrentarse a otro día de abuso, había límites que debían cruzarse cuando vidas inocentes pendían de un hilo. Harrison se dirigió al sótano de la cabaña, donde guardaba el equipo que había jurado no usar jamás. Explosivos de uso militar, detonadores y cargas huecas capaces de convertir la montaña en un arma. Los había adquirido durante su época más oscura, cuando la paranoia y el aislamiento lo convencieron de que la civilización estaba a un paso del colapso. Ahora servirían para un propósito diferente. Trabajando con rapidez, Harrison comenzó a colocar cargas en puntos estratégicos de su propiedad. No para destruirlo todo. Aún esperaba acabar con esto, sin derribar la montaña, sino para crear sorpresas devastadoras. Para cualquiera que pensara que la superioridad numérica garantizaba la victoria, el primer proyectil de artillería impactó en su cabaña 20 minutos después, atravesando las paredes reforzadas y explotando en lo que había sido su sala de estar. La conmoción hizo que Harrison cayera de rodillas, y escombros cayeron del techo. Pero la estructura resistió, y lo más importante, la entrada oculta al sótano permaneció intacta. Disparo de advertencia, resonó la voz de David por la radio. El siguiente derriba el edificio. Que salga mi familia o acabaré con esto. Harrison activó su transmisor desde su nueva posición en el bosque detrás de su cabaña. Tu familia ya no está, Michelle. Los trasladé a un lugar seguro hace horas. A mierda. Compruébelo usted mismo. Pero cada minuto que pierde buscando a personas que no están allí, es otro minuto para que los agentes federales se acerquen a sus operaciones en Denver. Era un farol construido sobre otros farolillos, pero Harrison contaba con la paranoia de David para venderlo. El hombre había pasado años construyendo su imperio mediante la intimidación y la violencia, siempre mirando por encima del hombro en busca de amenazas a su poder, la insinuación de que las fuerzas del orden actuaran contra él. Mientras estaba aislado en una montaña, alimentaría sus miedos más profundos. El segundo proyectil de artillería nunca llegó. En cambio, Harrison observó a través de su mira telescópica cómo los hombres de David iniciaban una búsqueda sistemática de las ruinas de la cabaña, buscando evidencia de que la familia hubiera estado allí. Se movían con cautela profesional, conscientes de que Harrison seguía armado y era peligroso en algún lugar del bosque circundante. Harrison dedicó los primeros 20 minutos de su hora límite a hacer algo que habría sorprendido a David Mitchell. Se dirigió al sótano para ver cómo estaba la familia que protegía. La entrada secreta al sótano estaba oculta bajo lo que parecía ser un suelo sólido de cocina, accesible solo a través de una sección que se levantaba mediante bisagras ocultas. El espacio de abajo era más grande de lo que parecía, desde la superficie, excavado en la roca madre de la montaña y reforzado con vigas de acero. Harrison lo había construido como un búnker de supervivencia, pero al ver a Sarah y a sus 5 hijas acurrucadas en el espacio iluminado con LED, se dio cuenta de que siempre había sido para este momento. ¿Qué tan mal está la situación? ¿Ala arriba?, preguntó Sarah en voz baja, abrazando a Lily, quien aún no había dicho nada desde su llegada. Ya es bastante malo, admitió Harrison. Tu exmarido no es de los que aceptan la derrota con dignidad. Emma levantó la vista del libro que les estaba leyendo a sus hermanas menores. Sus ojos reflejaban la misma inteligencia calculadora que lo había impresionado desde el principio. Trae armas más potentes, ¿verdad? Algo así. ¿Cuánto más grande? Presionó en Harrison. Estudió al chico de 14 años que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, sin ver el sentido de edulcorar la verdad. Es lo suficientemente grande como para nivelar esta montaña si está dispuesto a llegar. Tan lejos. Las gemelas, Sofía y Grace, intercambiaron una de sus comunicaciones sin palabras antes de que Grace hablara por ambas. ¿Lo dejarás? No, si puedo evitarlo. Lucy cerró su novela dañada por el agua y miró directamente a Harrison.
¿Qué podemos hacer para ayudar? La pregunta lo detuvo en seco. Allí estaban 5 niños, de entre 4 y 14 años, que ya habían sobrevivido. Años de trauma a manos de su padre, preguntando cómo podían ayudar a combatirlo. El coraje que requería hacer esa pregunta dado lo que habían soportado era asombroso. Ayuda manteniéndote con vida, dijo Harrison con firmeza. Páselo. Que pase allá arriba, quédate aquí abajo hasta que vaya a buscarte. Y si no, voy. Le entregó a Sarah un segundo teléfono satelital. Este está programado para conectarse directamente con la oficina del FBI en Helena. Pregunta por la agente Rebecca Torres. Dile que te envía Harrison Blackwood y que tienes pruebas sobre David Mitchell que evidencia, preguntó Sarah. No estaba mintiendo del todo con lo de esos archivos. Anoche llamé a viejos contactos. Gente que recuerda por qué dejé la policía. Resulta que el detective Webb no era el único que tenía pólizas de seguro. La sonrisa de Harrison era sombría. David Mitchell se ganó muchos enemigos a lo largo de los años. Les interesa mucho comparar notas. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. ¿De verdad tienes pruebas? Suficiente para encerrarlo por un largo tiempo, pero solo si alguien sobrevive para entregarlo. El sonido dulos. Pesados motores aproximándose interrumpió la conversación. Harrison se acercó al pequeño periscopio que había instalado para observar la superficie desde abajo, ajustando la vista hasta que pudo ver el convoy que subía por su camino de acceso. Lo que vio le heló. La sangre de David Mitchell no había exagerado al hablar de armamento de alta calidad. El vehículo que encabezaba la expedición era un vehículo blindado de transporte de personal, Accidente Militar, pero en perfecto estado de funcionamiento. Detrás venían 2 camiones que transportaban lo que parecía una pequeña pieza de artillería y munición suficiente para reducir su cabina a astillas. En la retaguardia, otro vehículo blindado de transporte de personal APSI cubría el convoy. Ha perdido la cabeza, murmuró Harrison. ¿Qué? Preguntó Sarah. Pero Harrison ya estaba moviéndose hacia la superficie. Quédense aquí abajo. Pase lo que pase, gritó. Y sí para el tiroteo, pero no voy a buscarlos en 1 hora. Usen ese teléfono. Harrison salió de su cabaña y encontró su santuario transformado en un campo de batalla. Los agujeros de balas salpicaban las paredes, los cristales rotos cubrían el suelo y el olor a cordita impregnaba el aire. Pero la estructura resistió en su construcción reforzada. Había cumplido su función a través de la ventana frontal destrozada. Pudo ver el ejército privado de David Mitchell desplegándose con la eficiencia de profesionales que ya lo habían hecho. La pieza de artillería se estaba instalando en el prado, y su tripulación trabajaba con precisión experta para establecer una solución de fuego. En su cabaña, Harrison pulsó la radio. Esto es excesivo incluso para ti, Mitchell. Ya elegiste Blackwood. Simplemente cumplo mi promesa. La voz de David era fría, abandonando cualquier pretensión de sensatez. Última oportunidad para enviar a mi familia antes de que reduzca a escombros tu escondite en la montaña en contraoferta ante vas ahora. Y no publico los videos. ¿Qué videos? Harrison sonrió, aunque David no podía verlo. Los que hicieron tus hijas. Relatos muy detallados de cómo era la vida en la casa Mitchell. Es asombroso lo que recuerdan los niños cuando por fin alguien les hace las preguntas adecuadas. El silencio que siguió fue electrizante. Harrison había dañado la imagen pública cuidadosamente construida de David Mitchell, el empresario exitoso y padre devoto, cuyos hijos jamás testificarían voluntariamente en su contra. Estás mintiendo, dijo finalmente David. Pero su voz tenía menos convicción que antes. Emma se expresa bastante bien para tener 14 años, y tiene una memoria detallada. Lucy es más emotiva en su testimonio, pero igual de condenatoria. Incluso la pequeña Lily se encontró su voz cuando se sintió lo suficientemente segura como para usarla. Esto era un invento total. Pero Harrison estaba apostando a la paranoia y la mala conciencia de David. Un hombre que había pasado años aterrorizando a sus hijos. Sabría exactamente qué dirían de él si tuviera la oportunidad. Aunque eso fuera cierto, dijo David lentamente. Los testigos muertos no pueden testificar, pero los vivos sí pueden. Y los agentes federales son muy buenos para mantener con vida a los testigos. Cuando la evidencia es suficientemente contundente, la radio se apagó. Harrison aprovechó el silencio para hacer sus últimos preparativos. Si David Mitchell estaba decidido a usar una fuerza abrumadora, Harrison tendría que responder de la misma manera. La pregunta era si estaba dispuesto a cruzar los límites que había pasado 25 años evitando. La respuesta llegó al pensar en las lágrimas silenciosas de Lily, el instinto protector de Emma y el coraje desesperado de Sarah al huir. En medio de una ventisca, en lugar de enfrentarse a otro día de abuso, había límites que debían cruzarse cuando vidas inocentes pendían de un hilo. Harrison se dirigió al sótano de la cabaña, donde guardaba el equipo que había jurado no usar jamás. Explosivos de uso militar, detonadores y cargas huecas capaces
de convertir la montaña en un arma. Los había adquirido durante su época más oscura, cuando la paranoia y el aislamiento lo convencieron de que la civilización estaba a un paso del colapso. Ahora servirían para un propósito diferente. Han trabajando. Con rapidez, Harrison comenzó a colocar cargas en puntos estratégicos de su propiedad. No para destruirlo todo. Aún esperaba acabar con esto, sin derribar la montaña, sino para crear sorpresas devastadoras. Para cualquiera que pensara que la superioridad numérica garantizaba la victoria, el primer proyectil de artillería impactó en su cabaña 20 minutos después, atravesando las paredes reforzadas y explotando en lo que había sido su sala de estar. La conmoción hizo que Harrison cayera de rodillas, y escombros cayeron del techo. Pero la estructura resistió, y lo más importante, la entrada oculta al sótano permaneció intacta. Disparo de advertencia, resonó la voz de David por la radio. El siguiente derriba el edificio. Que salga mi familia o acabaré con esto. Harrison activó su transmisor desde su nueva posición en el bosque detrás de su cabaña. Tu familia ya no está, Michelle. Los trasladé a un lugar seguro hace horas. A mierda. Compruébelo usted mismo. Pero cada minuto que pierde buscando a personas que no están allí, es otro minuto para que los agentes federales se acerquen a sus operaciones en Denver. Era un farol construido sobre otros farolillos, pero Harrison contaba con la paranoia de David para venderlo. El hombre había pasado años construyendo su imperio mediante la intimidación y la violencia, siempre mirando por encima del hombro en busca de amenazas a su poder. La insinuación de que las fuerzas del orden actuaran contra él, mientras estaba aislado en una montaña, alimentaría sus miedos más profundos. El segundo proyectil de artillería nunca llegó. En cambio, Harrison observó a través de su mira telescópica cómo los hombres de David iniciaban una búsqueda sistemática de las ruinas de la cabaña, buscando evidencia de que la familia hubiera estado allí. Se movían con cautela profesional, conscientes de que Harrison seguía armado y era peligroso en algún lugar del bosque circundante. Lo que encontraron fueron las pertenencias que Sarah y las niñas habían dejado, junto con claras señales de haber estado habitada recientemente, pero ni personas, ni cadáveres, ni indicios de a dónde podría haberse ido la familia. Harrison había sido minucioso al eliminar cualquier rastro que pudiera llevar a David al sótano. No están aquí, escuchó a uno de los soldados informar a través de un canal abierto. Imposible, respondió David con brusquedad. Busca en el bosque, busca huellas, sangre, lo que sea. Pero la nieve recién caída por la tormenta había ocultado cualquier rastro, y Harrison había tenido cuidado de no dejar rastro alguno cuando supuestamente trasladó a la familia. Los buscadores no encontraron nada porque no había nada que encontraran. Harrison aprovechó la confusión de los demás, moviéndose por el bosque como un fantasma del pasado. 25 años de caza en estos bosques le habían enseñado cada sendero, cada escondite, cada punto estratégico. Podía ver a sus enemigos sin ser visto. En la guerra psicológica estaba funcionando. Los soldados de David eran profesionales, pero estaban acostumbrados a luchar contra enemigos convencionales con tácticas convencionales. Harrison era algo completamente distinto. Un hombre que conocía a la perfección este terreno, que había pasado décadas preparándose precisamente para este tipo de combate, y que no tenía nada que perder. Señor, debemos considerar la posibilidad de que ya hayan evacuado. La voz del líder del equipo tenía un tono de preocupación profesional. Toda esta operación podría ser una distracción mientras escapan por otra ruta. Harrison sonrió con tristeza. La mayor debilidad de David Micho era su incapacidad para aceptar que no podía controlarlo todo mediante la fuerza y el dinero. La insinuación de que su presa había escapado lo llevaría a tomar medidas cada vez más desesperadas. No. La voz de David sonaba tensa, con una furia apenas contenida. Están por aquí, en alguna parte. Destruyan esta montaña. Si es necesario. Eso era exactamente lo que Harrison había estado esperando. David Mitchell, consumido por la rabia y la obsesión, ordenó a sus hombres que se dispersaran y registraran la vasta zona salvaje de Cedar Ridge. Dividió sus fuerzas, separó a sus soldados de sus armas pesadas, convirtiendo una operación militar coordinada en una cacería dispersa. Harrison activó el primer conjunto de cargas. Las explosiones arrasaron el bosque con una precisión devastadora, activadas por sensores de movimiento mientras los hombres de David se movían por zonas ya predeterminadas. Harrison había pasado años cartografiando estos bosques, identificando cuellos de botella naturales y zonas de emboscada. Ese conocimiento se volvía letal. Los soldados profesionales se encontraron luchando contra un enemigo que parecía conocer cada movimiento antes de que lo hicieran. Las trampas explosivas surgían de la nada. Los francotiradores disparaban desde ángulos imposibles. Y siempre, la propia montaña parecía estar luchando contra ellos. Retírense a los vehículos, ordenó el líder del equipo, cuya compostura profesional finalmente se quebró. Esta es una retirada táctica, pero
Harrison no había terminado. Mientras las fuerzas de David se retiraban hacia su convoy blindado, activó la secuencia final de cargas. No para Mather, aunque seguía siendo una opción, sino para entregar un mensaje que ni siquiera David Mitchell podía ignorar. Las explosiones derribaron un tramo de la carretera de montaña, bloqueando la ruta de escape del convoy. Simultáneamente, las cargas huecas inutilizaron los 2 vehículos blindados y la pieza de artillería, dejando al ejército privado de David varado en territorio hostil, perseguido por un depredador. Mitchell, la voz de Harrison interrumpió el caos en la radio. Tus hombres están inmovilizados y tu equipo es chatarra. Es hora de negociar los términos. En el silencio que siguió estaba impregnado de derrota. David Mitchell, el hombre que había aterrorizado a su familia durante años, finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía estar indefenso y asustado. ¿Qué quieres? La pregunta salió como una rabia apenas contenida. Sencillo, ¿dónde vas? Regresas a Denver y no te acercas ni a 1000 millas de tu familia. A cambio, tus hombres podrán bajar de esta montaña con vida. ¿Y si me niego? La respuesta de Harrison fue fría como el viento de la montaña. Entonces nadie se baja de esta montaña, tú decides. El enfrentamiento que siguió pareció durar horas, pero probablemente se midió en minutos. Harrison vio a los hombres de David reagruparse, atender a los heridos y evaluar su situación desesperada. Soldados profesionales dándose cuenta de que un solo hombre, que conocía el terreno mejor que sus propias armas, los había superado en maniobras. Por fin, la voz de David volvió a la radio. Esto no ha terminado, Blackwood, said Louise, porque si alguna vez te acercas a ellos, no te daré la opción de irte en Harrison. Observó a través de su visor como el ejército derrotado de David Mitchell iniciaba su largo descenso de la montaña, cargando con sus heridos y su orgullo destrozado. El hombre mismo permanecía junto a los restos de su convoy blindado, contemplando el bosque donde Harrison permanecía oculto. Incluso a esa distancia, Harrison pudo ver la furia en la postura de David, su postura como la de un hombre que nunca antes había experimentado una verdadera derrota, pero también vio algo más en las primeras semillas del miedo, arraigándose en una mente que siempre había asumido que el dinero y la violencia podían resolver cualquier problema. David Mitchell estaba aprendiendo que algunos problemas contraatacaban mientras los últimos soldados desaparecían por el camino de montaña. Harrison se permitió un momento de satisfacción. La batalla estaba ganada, pero la guerra solo terminaría cuando David Mitchell fuera neutralizado definitivamente, y Harrison tenía planes para eso también. 3 horas después de que el ejército derrotado de David Mitchell desapareciera montaña abajo, Harrison finalmente abrió la entrada oculta del sótano. Lo que encontró allí cambió algo fundamental en su comprensión de la familia. El coraje y la esperanza en Sarah estaba sentada en el centro del pequeño espacio, abrazando a las 5 chicas en un círculo protector que, de alguna manera, se había fortalecido durante las horas de batalla. No estaban apiñadas por el terror, como él esperaba. En cambio, parecían supervivientes que habían encontrado su fuerza en la unidad, que habían descubierto que la seguridad no se trataba de muros ni armas, sino de la gente dispuesta a mantenerse unida cuando todo lo demás se desmoronaba. ¿Se acabó?, preguntó Emma con voz firme a pesar de la suciedad y las lágrimas que le cubrían el rostro. La lucha ha terminado, dijo Harrison con cautela, pero tenemos que hablar de lo que viene después. Mientras subían de nuevo a la cabaña destruida, Harrison vio su santuario a través de sus ojos. Los impactos de bala y los daños de artillería habían convertido su hogar en una zona de guerra, pero de alguna manera la estructura esencial permanecía intacta. Al igual que la familia que había estado protegiendo estaba maltrecha, pero intacta. Lilish habló por primera vez desde su llegada a Cedar Ridge. Su vocecita rompió el silencio como una campana. ¿Estamos a salvo ahora? Harrison se arrodilló a su altura, mirándola a los ojos con el mismo respeto que le mostraría a cualquier adulto. Estás a salvo de él. Pero aún hay cosas que debemos hacer para asegurarnos de que sigas así. Durante los 2 días siguientes, mientras trabajaban para que la cabaña volviera a ser habitable, Harrison puso en práctica el plan que había estado desarrollando desde los primeros disparos. No bastaba con haber derrotado el ataque de David Mitchell. Sus recursos y conexiones le permitían volver a intentarlo o encontrar otras maneras de lastimar a su familia. La única solución permanente era asegurarse de que nunca tuviera la oportunidad. Las pruebas que Harrison había alardeado durante la batalla se hicieron realidad gracias a una serie de llamadas telefónicas cuidadosamente orquestadas a contactos con los que no había hablado en años. Antiguos colegas que habían dejado la fuerza por las mismas razones que él, agentes federales que habían estado construyendo casos
contra funcionarios corruptos, fiscales que esperaban las pruebas necesarias para perseguir a objetivos intocables. Rebecca Torres, FBI, se escuchó la voz por el teléfono satelital en la tercera mañana. Agente Torres le presentó a Harrison Blackwood. Creo que ha estado investigando conexiones entre el crimen organizado y ciertos empresarios del área de Denver. Harrison Blackwood. Recuerdo ese nombre de unos archivos antiguos. Desapareciste después del escándalo de corrupción de Webb. Fui a un lugar donde podía pensar con claridad. Ahora estoy listo para hablar. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que abarcó 25 años de pruebas ocultas, investigaciones suprimidas y un patrón de corrupción que se extendía desde las calles de Denver hasta las más altas esferas del gobierno estatal. La memoria de Harrison para los detalles, agudizada por años de soledad y reflexión, proporcionó los hilos conductores que transformaron incidentes separados en un caso integral, pero la evidencia más contundente provino de una fuente inesperada. Emma, al escuchar la conversación telefónica de Harrison, le había pedido discretamente a Sarah permiso para hablar con el agente federal. Agente Torres, dijo el chico de 14 años con una serenidad que le rompió el corazón a Harrison. Creo que debería saber que mi padre llevaba un registro detallado de todos a quienes pagaba para que hicieran la vista gorda. Lo llamaba su póliza de seguro en el silencio. Al otro lado de la línea se prolongó lo suficiente como para que Harrison se preguntara si se había perdido la conexión. Finalmente, la agente Torres habló con voz cuidadosamente controlada a Emma. ¿Eres tú? ¿Puedes decirme dónde están esos registros? En una caja fuerte detrás de un cuadro en su oficina. La combinación muestra nuestros cumpleaños en orden. El mío, el de Lucy, el de las gemelas y el de Lelis. Nunca pensó que prestábamos atención a nada importante. Harrison sintió un escalofrío al reconocerlo. Los niños que habían crecido en un ambiente de violencia y control aprendieron a ser observadores invisibles, catalogando información que algún día podría marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Emma había estado recopilando información sobre su padre durante años, probablemente sin darse cuenta del valor de lo que sabían. Hay más, continuó Aymas. A veces tiene reuniones en el sótano, tarde en la noche, cuando cree que dormimos, pero el sonido se filtra por las rejillas de la calefacción. Sé nombres, fechas, cantidades de dinero, sé a qué jueces pertenece y qué policías le cobran. La voz del agente Torres apenas se podía controlar por la emoción. Emma, ¿estarías dispuesta a colaborar con nosotros para documentar todo lo que recuerdas? ¿Eso le impedirá hacer daño a otras familias? Cian lo detendrá para siempre. Sarah miró a su hija mayor con una mezcla de orgullo y desamor. No tienes que hacer esto, cariño. Ya has pasado por bastante. Sí, lo creo, dijo Emma con firmeza. Nos hizo daño porque pensó que nadie lo detendría. Ahora alguien puede. La investigación federal subsiguiente fue rápida y decisiva. Con la información de Emma y los contactos de Harrison, los agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en las propiedades de David Mitchell, sus oficinas y las residencias de varios funcionarios prominentes de Denver. Las pruebas que encontraron superaron incluso sus expectativas más optimistas. La póliza de seguro de David Mitchell se convirtió en su perdición. Los registros detallados que había guardado como herramienta contra sus socios corruptos se convirtieron en la base de acusaciones que se extendieron a 3 estados y múltiples jurisdicciones federales. El hombre que se creía intocable descubrió que la intocabilidad era una ilusión que se desvanecía en cuanto alguien se prestaba a analizarla con suficiente atención. Pero el golpe más devastador vino de una dirección inesperada. Ladra. Nancy Rodríguez, la enfermera que inicialmente ayudó a Sarah a documentar sus lesiones, había pasado meses construyendo su propio caso. Los registros hospitalarios, las declaraciones de testigos y las pruebas médicas que se remontaban a años atrás, pintaban un panorama de abuso sistemático que ni siquiera los costosos abogados de David podían justificar. La evidencia médica por sí sola es suficiente para condenarlo, le dijo el agente Torres a Harrison durante una de sus actualizaciones periódicas. Pero sumado a la corrupción financiera y el testimonio de Emma sobre las amenazas sistemáticas contra posibles testigos, nos enfrentamos a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Harrison sintió un alivio en el pecho que desconocía, la vigilancia constante que emanaba de saber que una amenaza aún existía, que aún tenía el poder de atacar a quienes estaban bajo su protección. Por primera vez en semanas, podía imaginar un futuro donde Sarah y sus hijas no tuvieran que estar vigilando en la cabaña en Cedar Ridge. Se transformó gradualmente, pasando de ser un campo de batalla a un hogar. Pero ahora era un hogar diferente, lleno del sonido de las risas de los niños y del cómodo caos de una familia que aprendía a sentirse segura. Harrison se encontró adaptándose a ritmos que había olvidado, a comidas que se adaptaban a 5 preferencias diferentes, cuentos para dormir que de alguna manera se extendían para incluir conversaciones detalladas sobre todo, desde astronomía hasta zoología,
y la peculiar energía que emanaba de compartir espacio con personas que se ilusionaban con el mañana en lugar de simplemente sobrevivir al presente en el embarazo de Sarah transcurrió sin contratiempos, y su nivel de estrés disminuyó a medida que se consolidaba el caso legal contra David Ann Harrison. Se dio cuenta de que el bebé nacería libre, el primero de los hijos de David Mitchell, que jamás conocería el miedo que había marcado la vida temprana de sus hermanas. ¿Ya pensaron en nombres?, preguntó Harrison una noche mientras estaban sentados en el porche reconstruido, viendo a las niñas jugar en la nieve. Estaba pensando en Catherine, dijo Sarah en voz baja. Mencionaste ese nombre una vez, cuando hablabas de tu vida antes. De la montaña. Harrison sintió un nudo en la garganta. El nombre de su ex esposa, pronunciado por una mujer que se había convertido en parte de su familia de maneras que él aún estaba aprendiendo a comprender. Le habría gustado a Catherine, siempre quiso tener hijos. ¿Qué le pasó a ella? Encontró a alguien que podía darle la vida que yo no pude. Alguien que estuviera en casa para cenar en lugar de perseguir fantasmas por el sistema legal. La voz de Harrison transmitía un viejo dolor, pero no amargura. Estuve enojado durante mucho tiempo, pero ahora lo entiendo. Se merecía algo mejor que un hombre más comprometido con la justicia que con ella. Sarah estudió su perfil bajo la luz que se desvanecía. Y ahora entiendo que vale la pena luchar por ciertas justicias, y que algunas familias lo valen. Todo en el proceso judicial avanzó con una velocidad sorprendente. El imperio de David Mitchell se desmoronó cuando sus socios se enfrentaron entre sí, intentando minimizar su propia exposición aportando pruebas contra los demás. El detective Marcus Webb fue uno de los primeros en aceptar un acuerdo con la fiscalía, a cambio de su testimonio sobre años de corrupción, a cambio de una sentencia reducida que lo mantendría en una prisión federal de por vida. Por el propio David rechazó todas las ofertas, convencido de que su dinero y sus contactos lo salvarían de alguna manera, incluso mientras se evaporaban a su alrededor. Su juicio se convirtió en un fenómeno mediático, y el testimonio de Emma sirvió como eje central de una acusación que destruyó metódicamente todos los aspectos de su imagen pública. Harrison viajó a Denver para la sentencia, no por venganza, sino para presenciar el final de un capítulo que había definido demasiadas vidas durante demasiado tiempo. David Mitchell, reducido de poderoso empresario a delincuente convicto con un mono naranja, parecía más pequeño de lo que Harrison esperaba. El hombre que había aterrorizado a su propia familia y corrompido todo un sistema, se reveló como nada más que un matón que se había quedado sin gente a quien intimidar. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pronunció la jueza con una voz firme y categórica, con la recomendación adicional de que el acusado cumpla su condena en aislamiento administrativo para su propia protección. Harrison no sintió satisfacción en ese momento, solo una silenciosa sensación de plenitud. La justicia, la verdadera justicia, no se trataba de venganza ni castigo, se trataba de garantizar que personas inocentes pudieran vivir sin miedo. David Mitchell pasaría el resto de su vida en una jaula, lo que significaba que Sarah y sus hijas podrían dedicar la suya a construir algo hermoso en el vuelo de regreso a Montana. Le dio a Harrison tiempo para procesar lo que le esperaba en Cedar Ridge, una familia que se había convertido en su responsabilidad y su alegría, un futuro que se extendía más allá de la mera supervivencia hacia algo cercano a la felicidad, una oportunidad de ser el tipo de hombre que siempre había soñado ser, pero que nunca había logrado en ese año. La primavera llegó temprano a las montañas, como si la tierra misma estuviera lista para un nuevo comienzo. Sarah dio a luz a Catherine Elizabeth Mitchell Blackwood en una cálida mañana de mayo, con Harrison como partero y tutor, consolidando la familia que todos habían elegido formar. Los documentos de adopción se presentaron 6 meses después, oficializando lo que ya se había hecho realidad. 5 niñas que habían comenzado como refugiadas se convirtieron en hijas. Una mujer que había llegado como desconocida se convirtió en socia en la construcción de algo que ninguna de las dos creía posible. Harrison Blackwood, QHAB-A. Pasado 25 años creyendo que estaba destinado a vivir solo, descubrió que la soledad simplemente había sido una preparación para la familia que nunca supo que estaba esperando. Emma empezó la preparatoria ese otoño. Su inteligencia y resiliencia la convirtieron en una líder natural entre sus compañeros. El amor de Lucy por la lectura la llevó a escribirse con un autor de libros infantiles que se convirtió en su mentor. Las gemelas desarrollaron un interés por la fotografía, documentando el cambio de estaciones en Cedar Ridge con una mirada artística para la belleza. Y Lily, que llegó siendo una niña silenciosa y asustadiza de 4 años, se convirtió en una niña parlanchina de 6 años, que nunca parecía quedarse sin preguntas sobre el mundo que la rodeaba. ¿Lo extrañan alguna vez?, preguntó Sarah una noche mientras veían a las niñas construir un muñeco de nieve en el patio donde una vez cayeron proyectiles de artillería. ¿Extrañar qué? Estás solo. Que tu vida sea completamente tuya. Harrison consideró la pregunta mientras la bebé Catherine Gorgativa
satisfecha en sus brazos, con sus pequeños dedos envueltos alrededor de una de sus manos cicatrizadas. Pensé que quería estar solo. Resulta que solo estaba esperando a las personas adecuadas para no estar solo. La montaña que había sido su fortaleza se convirtió en su santuario. La cabaña que había sido su escondite se convirtió en su hogar. Y el hombre que creía que su historia llegaba a su fin descubrió que a veces los capítulos más importantes son los que nunca se ven venir en Cedar Ridge. Todavía custodiaba sus secretos, pero ahora esos secretos incluían risas en lugar de solo silencio, esperanza en lugar de solo supervivencia y amor, en lugar de solo resistencia. En algunas historias terminan con justicia, otras con venganza, pero las mejores terminan con la promesa de que el mañana podría ser mejor que el hoy, y que las personas con las que elegimos apoyarnos pueden transformarnos en versiones de nosotros mismos que jamás creímos posibles. Blackwood había aprendido a vivir solo en su montaña, pero solo aprendió a vivir de verdad cuando encontró a su familia en Ilia Jinnah. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Why no olvid suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.